Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy quiero compartir con vosotros una receta de las de cuchara, de las de toda la vida, unas habichuelas blancas en cocido. Una receta calentita que viene muy bien ahora para esta fecha que ya comienza a hacer bastante frío. De hecho, en algunos sitios ya es un frío extremo, así que espero que la disfrutéis. Muchas gracias, comenzamos. Queridos amigos, para preparar nuestra deliciosa receta de habichuelas en cocido, necesitamos poner en remojo las habichuelas el día anterior en agua. Aquí tenéis los ingredientes que vamos a utilizar y también, como siempre, detallados en la descripción del vídeo y además en varios idiomas. Lo primero que vamos a hacer es colocar, en este caso en una olla express, las habichuelas, las vamos a cubrir de agua y las vamos a poner a que el agua comience a hervir para sacarle la espuma de las habichuelas. Le vamos retirando la espuma para a continuación seguir agregando ingredientes a nuestra receta. Vamos a poner ahora las carnes, que como veis tengo tocino fresco, carne de cerdo, carne de ternera, un trocito de tocino salado y tengo también jamón, pero que no se lo voy a poner ahora porque está cortado fino y no quiero que se me deshaga. Si lo tenéis en un trozo grande cortado, lo podéis ahora añadir. Vamos a esperar ahora que suelte la espuma de las carnes, así que dejamos cocinar la olla y vamos retirando toda la espuma que va saliendo. Hoy vamos a preparar dos recetas en una. Ahora vamos a añadir las verduras que tengo ya peladas y limpias, las patatas, las zanahorias y el apio. Las zanahorias le voy a dar un corte por la mitad para que no sean los trozos tan grandes. Y voy a dejar que siga hirviendo para seguir retirando la espuma que va a soltar la verdura. Ahora en este momento ya le voy a añadir el jamón y vamos a esperar que siga soltando toda la espuma. En una sola olla vamos a preparar esta receta, de la cual podéis sacar 2 platos y además la segunda receta que vamos a hacer a los niños les va a encantar. Añadimos una pastilla de caldo de carne opcional y tapamos nuestra olla express. Lo vamos a dejar cocinar una vez que comience a salir el vapor durante unos 25-30 minutos y pasado el tiempo este es el resultado. Mirad cómo ha quedado, espesitas, súper tiernas, ¿veis? Y deliciosas. Ahora, a partir de este delicioso guiso, vamos a preparar un segundo o una segunda opción, podríamos decir, para los niños. Se lo comen súper bien y veréis cómo se van a comer un buen plato de habichuelas calentitas sin darse ni cuenta. Para ello sacamos en un cazo un poquito de caldo, también con habichuelas, inclusive si cae algún trocito de carne. Lo vamos a colocar en el fuego y le vamos a añadir un puñadito de arroz. Sabéis que la legumbre acompañadas de los cereales hacen el plato súper completo y súper nutritivo. Así que es muy importante, si tenéis niños en casa, añadirle un puñadito de cereal, en este caso arroz, para que la receta quede completa y en un solo plato tengan todos los nutrientes necesarios para afrontar el día. Bueno, pues ahora os voy a servir aquí la primera opción, que es las habichuelas con la carne, el tocino y todos los ingredientes, y la segunda opción para que veáis cómo queda para los niños. Completa, digo para los niños porque en realidad es para todo el mundo. Añadiéndole un puñadito de cereales hacéis vuestro plato de legumbre muchísimo más nutritivo. Muchísimas gracias si aún estás por ahí. Os animo a que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis un dedito arriba si os gusta este tipo de recetas y el comentario, que para mí es muy importante si tenéis algo que comunicarme. Sabéis que os leo a todos y también os contesto a todos en la medida de lo posible. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!